VTV Noticias. Muy buenas tardes, les saluda Jenny Ochoa, bienvenidos a VTV Noticias Meridiano. Iniciamos una nueva semana con un fin de semana sangriento. 8 jóvenes han perdido la vida de manera violenta. Hasta el momento se contabilizan 6 masacres que hacen un total de 24 personas muertas. Nosotros estamos listos con las noticias para poder informarle a usted de todo lo que está aconteciendo en el territorio nacional, pero antes les recuerdo que usted nos pueden encontrar en Facebook como VTV Somos Todos Honduras. Nos enlazamos totalmente en vivo para que usted pueda dejar sus comentarios, sus opiniones, que para nosotros es muy importante saber qué es lo que opina usted de los referentes temas que nosotros tocamos a diario. Iniciamos con las noticias. Una nueva caravana podría salir mañana de la ciudad de San Pedro Sula con rumbo a los Estados Unidos. Es por ello que miembros de seguridad expresan que ya se encuentran preparados para acompañar y dar seguridad a los ciudadanos que tomaron esta decisión. Por eso nos enlazamos con Efer Guevara, quien se encuentra en este momento con defensores de los derechos humanos para hablar referente al tema de la nueva caravana de migrantes con rumbo a Estados Unidos. Muy buenas tardes, Efer Guevara, los saludamos y nos enlazamos con usted. Gracias, buenas tardes. Un gusto saludar a usted y a nuestros amables televidentes. Y esta preocupación precisamente en el tema migratorio en el país mantiene alertados a los defensores de derechos humanos. Estamos en compañía en este momento del señor Wilmer Vázquez, quien es director ejecutivo de la Red COIPRODEN, porque tras el aviso de esta nueva caravana migrante que podría salir en los próximos días del país, alertados todos los hondureños. Buenas tardes y gracias por atendernos. Bueno, muchísimas gracias. Sí. La sociedad hondureña está a la expectativa de la caravana que se ha anunciado que saldrá de nuestro país, especialmente de San Pedro Sula, buscando huir de Honduras, huir de la situación económica, política y social, huir de la crisis en la cual se mantiene el Estado hondureño y donde todavía no se evidencia una voluntad política para poder dar respuesta a las demandas y a los problemas que está enfrentando la sociedad hondureña. Como Red COIPRODEN manifestamos nuestra preocupación por esta caravana donde se espera que salgan niñas, niños y adolescentes acompañados de sus familias. Nosotros hacemos un llamado primero a las familias hondureñas para que no expongan a sus hijas y a sus hijos a este trayecto de mucho peligro para poder cruzar frontera. Nuestro llamado es que las niñas y los niños puedan ser incorporados de manera inmediata al sistema educativo nacional. Es el llamado a la reflexión, pero también nuestro llamado contundente al gobierno de la República y las instituciones del Estado que tienen una vinculación directa con este tema, que asuman su responsabilidad con este tema de huida de las hondureñas y los hondureños. No es posible que se siga expulsando a compatriotas buscando oportunidades de empleo, buscando las oportunidades de subsistencia, buscando proteger su propia vida de la violencia y la inseguridad en la cual está involucrado la sociedad, incluso de las masacres, 5 o 6 masacres en el mes de enero. A eso estamos expuestos, a ser asesinados. Wilmer, quiero finalizar con este contacto en vivo. Algunos analistas aseguran que no va a ser tan fácil ingresar a Estados Unidos o a tierras mexicanas como lo hizo la primera caravana. Bueno, nosotros respetamos las políticas externas del gobierno de los Estados Unidos y las políticas internas que tenga cada uno de los países de tránsito y de destino, pero también confiamos en que se debe de garantizar la protección integral de las niñas y los niños y la protección de los derechos fundamentales de hondureñas y hondureños que en su desesperación de buscar salvar su vida y protegerse integralmente han tenido que huir. Exigimos el respeto de los protocolos de atención y de repatriación que tenemos en los diferentes países de la región centroamericana, de México, y que el gobierno de los Estados Unidos respete la integridad física y emocional de cualquier persona que en su condición de migrante se encuentre en este momento. Sobre todo, que se garantice la migración como un verdadero derecho humano. Perfecto, muchísimas gracias. Las declaraciones del director ejecutivo de la Red COIPRODEN, Wilmer Vázquez, con este tema tan importante migratorio en el país. Con este informe retorno con ustedes a estudio. Buenas tardes.
Gracias, Efer Guevara. Hay mucha preocupación en los diferentes sectores de nuestro país. En este caso, la directora del DINAF solicita a los padres de familia que integrarán la nueva caravana a no arriesgar a sus hijos a los múltiples peligros que existen en el viaje hacia los Estados Unidos. En el marco de su mandato, la DINAF, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de nuestros niños y niñas, previendo su seguridad y protección, establecemos y ponemos en práctica una serie de medidas para evitar que esta población altamente vulnerable sea víctima de bandas criminales que intenten sacarlos del país como escudos fronterizos. Sin impedir, por supuesto, su derecho de movilidad humana, pero haciendo prevalecer en todo momento el interés superior del niño. Por lo que la DINAF hace un llamado bastante enérgico a los padres y madres de familia para que no les expongan ubicándolos en una ruta migratoria con demasiados peligros, sabiendo que pueden ser víctimas de crimen organizado, redes de trata, tráfico de órganos, hasta el extremo de perder su vida. Muchos padres, madres y familiares permiten que otras personas o sus mismos familiares puedan llevarse a sus hijos e hijas para garantizar su estadía en los Estados Unidos. Los que una vez que se establecen en esta nación norteamericana están realizando supuestamente pagos onerosos para que terceras personas los trasladen de nuevo a Honduras, situación que deja en evidencia que nuestra niñez sigue siendo utilizada para fines particulares. Por otro lado, el secretario general de la Central General de Trabajadores lamenta que más hondureños se unan a estas caravanas, convirtiendo en el reflejo del grave problema económico y social que está enfrentando Honduras. Primero, lamentar la situación de los compatriotas. Entendemos que es un alto riesgo, pero hay que decir la verdad, hay tanto riesgo aquí como puede haber riesgo en otro país que uno se puede aventurar. Hay unas enormes contradicciones, ¿verdad? Que el país crece, hablan de un crecimiento macroeconómico del PIB, pero por otro lado la pobreza se profundiza. O sea, el país crece macroeconómicamente, pero la pobreza se profundiza. Eso quiere decir que el país tiene un problema estructural que nadie lo puede esconder. Problema social, económico y hasta político. En medio de la caravana, el tema ahora es reformas electorales. Si hay segunda vuelta o no, si se va a reconformar el Tribunal Superior Electoral, hay reformas profundas al Registro Nacional de las Personas, que está bien ese marco de discusión, pero eso va a resolver el problema de la pobreza, el problema de la miseria. La devaluación del EMPIR el año 2018 generó 150,000 pobres más. La generación de empleo está prácticamente pulverizada y liquidada por la inflación, por la falta de inversión. Cualquiera puede pensar que uno es agorero, pero lo que menos podemos hacer es dejar de tratar de analizar la realidad, sin ser analista, sin ser especialista, como hay un montón en este país, pero la realidad es esa. Ligado al tema, otro hondureño que formaba parte de la caravana irregular de migrantes murió en la ciudad de Saltillo, México, luego de ser arrollado por el tren tratando de cruzar a los Estados Unidos. El fallecido respondía al nombre de Josué Arcángel Quintanilla Tábora, de 23 años, y era originario de Macuelizo, Santa Bárbara. Es la 11ª víctima mortal de esta movilización que salió del país en octubre pasado con intenciones de obtener asilo en Estados Unidos, propósito que hasta el momento ninguno de los participantes ha logrado. Quintanilla Tábora llegó a México con la caravana y al ver que no había probabilidades de poder ingresar a Estados Unidos en grupo, como lo esperaba, decidió separarse e intentar cruzar la frontera en el tren, pero lamentablemente fue arrollado y estuvo varias semanas hospitalizado con múltiples lesiones que finalmente le cobraron la vida. Con esta información nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos con más noticias. Continuar con nosotros en BTV Noticias Meridiano. Ya está lista nuestra compañera Alejandra Rivera para darnos la información climatológica para este día. Muy buenas tardes, Alejandra.
Muy buenas tardes, Jenny Ochoa. Déjeme informarle que una cuña de alta presión se extiende desde México hasta Centroamérica. Nos estará dejando precipitaciones inestables en gran parte del territorio nacional. Acumulados de lluvia que podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y vientos rachados, eso en la región insular como también en el norte del país. Para el resto del demás territorio nacional se podrían estar presentando algunas ligeras lloviznas, pero serán de carácter muy rápido, en excepción de la zona sur del país, que se mantiene con condiciones cálidas y secas. En cuanto a las temperaturas, déjeme informarle que se mantienen dentro de rangos normales. Esta cuña de alta presión nos podría dejar abundante nubosidad en los cielos, como también neblina al amanecer, sobre todo en la zona central y occidente del país. Hablando específicamente de la capital, Tegucigalpa, se esperan nublados ocasionales, máximas de 25 grados centígrados, mínimas de 14 grados centígrados. En la zona norte se esperan condiciones de lluvia que podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, máximas de 27 grados centígrados, mínimas de 20 grados centígrados. Tal y como se los he venido comentando, en la zona sur, la ciudad más caliente de todo el territorio nacional, aquí se esperan condiciones cálidas y secas. El pronóstico de lluvia es menor para este día. Máximas que podrían estar llegando hasta los 40 grados centígrados con la sensación térmica. Temperaturas mínimas igual de cálidas de 22 grados centígrados. Ahora bien, en la zona centro no se descarta la presencia de algunas ligeras lloviznas que serán de carácter muy rápido. Máximas de 27 grados centígrados, mínimas de 18 grados centígrados. Para quienes nos ven en la ciudad de La Ceiba, como también en el occidente del país, aquí se esperan acumulados de lluvia mayores para este día. Pese a este pronóstico de lluvia, las temperaturas se van a mantener dentro de rangos normales. Las máximas, tanto en La Ceiba como en el occidente del país, de 27 grados centígrados, mientras que las mínimas en La Ceiba de 21 grados centígrados y las mínimas en el occidente del país de 19 grados centígrados. Para La Esperanza, condiciones relativamente estables, máximas que podrían estar llegando hasta los 25 grados centígrados, mínimas de 12 grados centígrados. Y para la bella isla de Roatán no se descartan la presencia de algunas ligeras lloviznas. Máximas de 26 grados centígrados, mínimas igual de cálidas de 23 grados centígrados. Finalizamos con el oleaje, que afortunadamente se mantiene dentro de rangos normales. En el Caribe de 2 a 4 pies de altura, mientras tanto en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies de altura. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Seguimos con más información. Buenas tardes. Gracias, Alejandra Rivera. Ligado al clima, se aproxima una severa sequía en el territorio nacional debido al fenómeno climático El Niño. Pero más adelante nos vamos a enlazar con nuestra compañera Merari para que nos pueda ampliar más información con respecto al clima. Cambiando de tema, oficiales del Cuerpo de Bomberos están preocupados porque el comandante de esta institución aún no le ha mandado al ministro de Gobernación y Justicia la terna de los candidatos a sustituir a Jaime Omar Silva, quien termina su periodo de mando este 23 de enero. Se le puede enviar al señor ministro la terna y de ahí él se la envía al señor presidente para que tenga el tiempo suficiente de hacer los análisis respectivos que corresponden y designar de la terna a la persona que él considere más idónea. La terna ya está escogida, sin embargo no se ha mandado. ¿Por qué? ¿Ya han investigado ustedes? Ya está escogida, la elección fue el 19 de diciembre, lógicamente posteriormente las instituciones, muchos se fueron de vacaciones, y hasta enero se retornó a las labores normales. Eso es comprensible y ya la semana pasada tuvo que haberse enviado porque ya todos estamos pues en actividad. No, nos extraña un poco que no se haya enviado, pero entendemos que es parte de las ocupaciones. Por lo tanto, consideramos que ya hoy o mañana tiene que estar en poder del señor ministro, el ingeniero Héctor Leonel Ayala, ¿verdad? Para que él tenga bien remitirle al señor presidente. ¿Cuál es el temor de ustedes, teniente coronel? Pues temor en sí no hay ninguno. Somos una institución que tiene una ley, somos obedientes, sabemos que nuestras autoridades, mi general Silva es una persona obediente, no deliberante, que cumple, es un abogado, es notario y que entendemos que va por buen camino y va a realizar el proceso debido como corresponde. Ya se acerca una gran fiesta en Honduras. A partir de este lunes, miembros de la Policía Militar del Orden Público realizan importantes operativos a inmediaciones de la Basílica de Suyapa para garantizar el orden en la zona previo a las celebraciones del Día de la Patrona de Honduras. A través de personal de la Policía Militar del Orden Público, desde las 06:00 horas del día de hoy
se encuentra intensificando operativos de seguridad en el sector de Suyapa. Recordemos que ya estamos próximos a la celebración de un aniversario más del hallazgo de la patrona de Honduras y capitana general de nuestras Fuerzas Armadas. Por esa razón, la Policía Militar está incrementando la cantidad de personal que está brindando seguridad en esta zona y sectores aledaños. Presencia en varios sectores de la capital, también en ciudades como San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Comayagua, Ciguatepeque, también en otros sectores de Olancho. La presencia de la Policía Militar del orden público es a nivel nacional. En el caso de Tegucigalpa estamos también realizando saturaciones permanentes en sectores donde se ha reportado algún tipo de incidencia delictiva. Estamos hablando de zonas como el Picachito, el Bosque, la Sagastume, el Edén, Villanueva, Los Pinos, Las Torres, sectores como el Pedregal, Vía Franca, Vía Cristina, La Zapote, entre otras zonas. Acá hay saturaciones permanentes por parte de la Policía Militar con el propósito de poder decomisar armas de fuego, armas blancas y sustancias prohibidas, entre otros. Tenemos un contacto en vivo con nuestra compañera Mayela Ramírez, que nos informa que en San Pedro Sula se firmó un convenio para capacitar a las 1.200 personas por año en el área de auxiliar de cocina. Muy buenas tardes, Mayela. Buenas tardes, compañeras en el estudio y a todos los televidentes de VTV Noticias. Ese día en San Pedro Sula, el ministro de Gobernación, Leonel Ayala, en conjunto con el chef internacional Hernando Moreno, presentaron la primera certificación gastronómica laboral de Honduras. Hay una propuesta aquí que se ha canalizado por medio de la Mesa de Turismo del Consejo Regional de Desarrollo del Valle de Sula, por medio del chef Hernando Moreno, que tiene una representación con la empresa Disney para que hondureños puedan optar a una oportunidad de trabajo en Estados Unidos, y para eso obviamente deben recibir una capacitación como chef y eventualmente tener una certificación, y ellos pueden optar a esa plaza a solicitud de la empresa Disney para que puedan trabajar en esa empresa, en los cruceros y en todo ese esquema turístico norteamericano. Obviamente hay que buscar los recursos para la transportación aérea de esa gente. De entrada nos han hablado de 1.000 y después nos han hablado de 3.000 a mediano plazo, y ya estamos trabajando en ese sentido. Así que todo está en función de que entendamos que hay opciones y hay oportunidades. Aquí vamos a plantear una con los sectores de turismo, aquí localmente y regionalmente. De igual forma, este ofrecimiento de la empresa Disney, que son 200 empleos cada 3 meses. Obviamente es para gente que trabaje en cocina y que deben ser certificados, y de esa forma optar a su plaza de empleo. Queremos que la gente que se va a ir del país o la gente que se quede acá pueda formarse en el área de la gastronomía técnica y profesionalmente, para que tengan la posibilidad de llegar por la puerta grande a donde quiera que vayan. Tenemos la escuela de egresado, más o menos unos 900 profesionales que todos están triunfando a lo largo y ancho de todo el mundo, que todos se independizan y todos tienen un futuro promisorio a través de la formación en gastronomía. La idea de nosotros es acelerar un poco la formación. Los que tienen prisa, que se vayan, está bien, pero que se vayan con una herramienta óptima para que puedan trabajar en donde sea y hacer patria, o sea, que puedan después el tema de las remesas, que puedan hacer cosas en pro de sus familias, en pro de su futuro, en pro de su bienestar, en pro de absolutamente todo, incluyendo obviamente pues el maravilloso país que nos provee cosas muy importantes. Entonces la Escuela de Gastronomía tiene absolutamente todo para hacer que estos profesionales logren triunfar. Esta es una alternativa para poder capacitar a algunos hondureños en el área de cocina y así estar preparados para cualquier reto que se les presente en esta área. Compañeras, con este informe yo regreso con ustedes a estudios principales. Buenas tardes. Gracias a nuestra compañera Mayela Ramírez desde San Pedro Sula. Nos vamos a una pausa comercial, no nos cambie, seguimos con Noticias. Seguimos con más información. Como les habíamos comentado, según pronóstico de Senado, se aproxima una severa sequía en el país debido al fenómeno climatológico El Niño. En este momento nos enlazamos con Merari Borjas para que nos pueda ampliar más información y nos dé más detalles sobre este tema. Muy buenas tardes, Merari.
Buenas tardes, Jenny, televidente de VTV Noticias. Me acompaña el comisionado de Copeco, Lisandro Rosales, advirtiendo acerca de este fenómeno del niño que estará afectando el país. Bueno, este día se ha presentado la perspectiva climática, se ha socializado con algunos entes de gobierno y otras instancias de sociedad civil que tienen que ver con la prevención en este tema de la sequía. Sabemos que podemos tener entre medio grado y 1 grado más caliente esta temporada de enero, por lo cual estaremos informando periódicamente las condiciones que se dan. Ya se ha hecho una primera etapa con los técnicos y sabemos de que el corredor seco puede verse afectado con 50.000 personas que directamente pudieran tener alguna afectación por falta de lluvia o por la sequía que se estará intensificando en estos meses. ¿Qué implica este fenómeno del niño? ¿A partir de cuándo se estarán sintiendo este cambio más drástico en las temperaturas? Bueno, ya se ha venido monitoreando desde el mes de octubre, donde ha habido la carencia de lluvia en muchos sectores del país. Las temperaturas empiezan a calentarse más en el mes de enero. Ya empezamos a ver algunos sectores donde hay amarillamiento en la grama, en los bosques, y esto es producto de la sequía que se está dando, y muchas veces se da la propagación de dengue y el gorgojo descortezador del pino con este tipo de ausencia de lluvias. Es por eso que hay que hacer un monitoreo muy de cerca, y en los próximos días o en las próximas horas también se estará convocando al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para informarle de esta situación y tomar los correctivos necesarios de manera inmediata. ¿Cuáles son las medidas de prevención que debe tomar la población, sobre toda la zona que estará siendo mayor afectada, que sería el corredor seco? Conservar los alimentos que tienen en estos momentos, hacer un buen uso de las cuencas y recursos hídricos que hay en las zonas, el agua que tienen acumulada, tener un buen manejo para evitar la propagación de plagas como el dengue, y sobre todo estar muy atentos a la condición física de los menores de edad para ver la nutrición en ellos. ¿Por cuánto tiempo estaría afectando este fenómeno niño? ¿Será durante todo el 2019? Bueno, la tendencia es que para abril ya podamos tener la presencia de lluvias intensas, y esto pues sería un ciclo que estaremos monitoreando. Nosotros estaremos informando en base a los análisis técnicos que se hacen a nivel centroamericano, cuáles pudieran ser las condiciones, y de esta manera que la población esté sabida claramente de cuál es lo que esperamos con esta falta de lluvia que tendremos. Muchas gracias al comisionado de Copeco, Lisandro Rosales, pues quien nos ha explicado cuáles serán las condiciones del clima para las próximas semanas y meses con este fenómeno del niño y las precauciones que se deben tomar. Con este informe regreso a estudios. Buenas tardes. Gracias, Merari Borja. Nosotros seguimos con más información. Según el diputado del Congreso Nacional, David Chávez, en la segunda vuelta electoral se gastarían aproximadamente 3.500 millones de lempiras, cantidad que el Partido Nacional no posee. ¿Dónde van a salir 1.000 millones de lempiras para el balotaje o la segunda vuelta? Hay que hablar que la elección interna vale 1.000 millones. La general, 1.500. Ahí nomás usted tiene 2.500 millones de lempiras. Y el balotaje o la segunda vuelta costaría otros 3.500 millones de lempiras. ¿De dónde vamos a sacar estos recursos? ¿Qué va a pasar si le vamos a quitar educación, si le vamos a quitar a salud, si le vamos a quitar a seguridad? Entonces, a raíz de todas estas consultas que va a hacer el Partido Nacional, y si de estas consultas nace que el balotaje o la segunda vuelta conviene al pueblo hondureño y a la democracia, el Partido Nacional lo va a acompañar. Por el contrario, si a raíz de estas consultas que haga con los diversos gremios dice que el balotaje o la segunda vuelta no conviene para la democracia, pues el Partido Nacional, que es la fuerza mayoritaria en el Congreso Nacional, con 61 diputados y Libre, que tiene menos de la mitad, pues el Partido Nacional no la va a... Ligado al tema, el analista político Carlos Sierra apunta que las reformas electorales son un tema que se ha venido discutiendo desde hace varias décadas y que la poca voluntad política impide que se ejecuten por los vicios del poder. En primer lugar, creo que es muy importante que en el país, la sociedad y sobre todo la clase política diferencie los grandes temas de país que deben de ocuparnos versus otros temas que tienen que ver más con los procesos electorales o de año político. Y no confundirlos, como en la actualidad lo hemos visto. ¿A qué me refiero con esto? El tema del registro nacional de las personas no es un tema únicamente electoral, es un tema de trascendencia natural, lo que tiene que ver con el registro nacional de las personas, lo que tiene que ver con la identificación, lo que tiene que ver todavía con comunidades donde los niños y niñas no son inscritos hasta meses o años después, entre otros elementos que tienen que ver, o por ejemplo, de tener una certeza realmente de cuántos hondureños y hondureñas vivimos en Honduras y cuántos viven en el exterior, entre otros temas que son de trascendencia nacional y que no deberían ser únicamente discutidos por reformas políticas o temas electorales.
Hay otros temas también que son de trascendencia nacional, como es el tema de seguridad, combatir la corrupción, la salud, la educación, y que sentimos nosotros de que no hay una prioridad por discutirlos, sino que lejos de eso hay una renuencia hacia eso. Y un tercer elemento con las reformas políticas es que recordemos que no es nuevo también. Tenemos casi 20 años discutiendo reformas políticas sin que esto signifique un cambio profundo o una reforma que realmente pueda, reitero, generar procesos transparentes. Siempre en temas de política, a criterio del secretario del Partido Nacional, Luis Colindres, plantearán una propuesta constructiva de acuerdo a la realidad nacional para verificar si vale la pena una segunda vuelta electoral. Nosotros creemos que lo principal es empezar este proceso de construcción para que la propuesta de balotaje o segunda vuelta tenga sentido y garantice también la respuesta a las preguntas planteadas y además de eso sea de acuerdo a la realidad económica y democrática del país. Todo aquello que pueda beneficiar al pueblo hondureño tiene esas posibilidades. Sin embargo, al pueblo hondureño se le deben plantear en una consulta, se le deben plantear cuáles son las mejores opciones que sean responsables y que sean de acuerdo a la vida económica, social y política de Honduras. Tiene que hacerse ya en este momento es el Registro Nacional de las Personas, tomar una decisión cuál va a ser su estructura orgánica. Además de eso también el Tribunal Supremo Electoral, que son reformas constitucionales que deben estar aprobadas en este mes de enero para ser ratificadas en la siguiente legislatura. Así que... Por otra parte, si las autoridades y diputados del Partido Liberal continúan con conflictos en la institución, podrían ser castigados por las bases en el próximo proceso electoral, asegura el dirigente liberal Víctor Cubas. Confrontación quien la tiene es el Central Ejecutivo con la bancada del partido, desde un inicio. Ese es problema de ellos y los irresponsables son ellos, porque no es justo que en el Central Ejecutivo, que son 13 miembros propietarios y 5 suplentes, incluso ahí están divididos ellos. Están divididos, unos andan por un lado, otros por otro. Y esa es incapacidad del presidente de no poder unir ni siquiera 18 personas. Y la bancada también son irresponsables porque ellos son 51 miembros. Entonces ellos se deberían de reunir en una asamblea y ahí elegir quién va a ser el jefe de bancada, ¿verdad? No que se están despedazando. Entonces, pero esto nosotros no los atrasa. Nosotros todos los fines de semana vamos a los distintos municipios, a los distintos barrios. Este fin de semana anterior estuvimos en Guaymaca, este fin de semana vamos a estar en Tatumbla y así estamos trabajando. Así es que nosotros lo que le hacemos un llamado respetuoso tanto al Central Ejecutivo como a la bancada, que hay que unirse, pues, porque el país lo necesita, el partido lo necesita, de la unidad para poder nosotros fortalecer la democracia y evitar los excesos del gobierno. Ahora, al final, don Víctor, lo que es la base podría castigar a estos dirigentes que están peleándose. Sí, claro, porque si la base del partido está viendo que con los problemas que tiene el país y ellos que son pocos no se pueden entender, entonces en el próximo proceso los puede castigar la base no votando por ellos. Entonces yo por eso mi llamado es que le hago tanto al Central Ejecutivo como a los 51 diputados que se sienten ambos, porque nosotros necesitamos que ellos se sienten, porque así a nosotros se los facilitaría el trabajo. Sería más fácil para nosotros el trabajo que andamos haciendo. La Comisión de Salud del Congreso Nacional espera reunirse con la ministra Alba Flores para trabajar en el combate a la corrupción en este sistema. Estamos pendientes en la Comisión de Salud del Congreso Nacional visitar a la señora ministra para que podamos ponerlos en la misma línea, encaminados a recuperar al pueblo hondureño de esa agonía. Estamos teniendo demasiados problemas con respecto a la corrupción y se está haciendo negocios con la salud de la población, eso ya no es ningún secreto. Sí, se ha negociado con la salud, se ha negociado con la seguridad, se ha negociado con la educación, se ha negociado y se han hecho nuevos ricos con la población hondureña, se ha negociado con la pobreza, o sea, en nombre de la pobreza entran grandes cantidades de dinero y cada vez tenemos más pobres en el país. Impresionante, increíble, pero desde arriba tenemos que atacar la cosa. ¿Se compromete esta comisión en destruir estas redes de corrupción? Nos comprometemos a hacer lo que nosotros podamos hacer, pero les voy a ser sincera, no es mucho lo que podemos hacer desde la Comisión de Salud. No es mucho lo que se puede hacer, no es fácil. Recuerden que las personas más corruptas son las que están más arriba
pero la corrupción en Honduras se ha institucionalizado. Si usted se lleva un lápiz de la oficina, usted es corrupto. Bien, en unos minutos nos vamos a enlazar con nuestro compañero Pablo Martínez. Él se encuentra en la Corte Suprema de Justicia. Queremos saber cómo está el ambiente en estos momentos para saber y darles más detalles a nuestros televidentes con esta información, ya que hoy se inicia la audiencia con el tema de la arca abierta. Para saber más detalles, nosotros nos vamos a enlazar con nuestro compañero Pablo Martínez. ¿Cómo estará el ambiente en estos momentos, Pablo, desde la Corte Suprema de Justicia con este tema? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jenny, por supuesto a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora de la tarde a través de BTV Noticias. Efectivamente, como tú lo mencionas, desde horas de la mañana se inició esta audiencia de declaración de imputado contra estas 21 personas que se encuentran acusadas en este requerimiento fiscal, caso denominado Arca Abierta por la Asociación Planeta Verde. Ellos en horas de la mañana hicieron presentes a este lugar, a la Corte Suprema de Justicia, a acudir, como es el llamado común a la ley, a esta audiencia de declaración de imputados. En determinados momentos ellos entraron a la audiencia y estuvieron en este proceso que desde el año pasado se presentó este requerimiento fiscal. Cabe destacar que son 21 personas las implicadas, entre los cuales se encuentran actuales diputados al Congreso Nacional, exdiputados del Congreso Nacional y entre otras personas extraneos también implicados de igual manera para este caso. En unos momentos estaremos haciendo un contacto para que nos hable el portavoz de la Corte Suprema de Justicia y nos explique por qué esta audiencia se suspendió, se le dio un proceso para que los implicados pues hicieran algunas otras diligencias en este momento, pero de horas más tarde se estará reanudando este proceso en donde pues estaríamos conociendo si se procede en contra de ellos en auto de formal procesamiento por los delitos a los cuales se le incoa o se les da a todos ellos un sobreseimiento provisional o definitivo. Esto ya serán los entes competentes quienes informen en las próximas horas, en los próximos minutos. Aprovechando, Jenny, ya se encuentra conmigo el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, justamente aquí al lado mío, para que nos diga cómo está este proceso. ¿Se suspendió, Carlos? ¿Se reanudará? ¿A qué horas se tendrá posiblemente la resolución de este caso? Así es, en efecto, este día fueron convocadas las partes procesales para que a partir de las 9 de la mañana se iniciara esta audiencia de declaración de imputado. Esto en el proceso instruido por el Ministerio Público contra actuales diputados al Congreso Nacional de la República, exdiputados y además otro tipo de personas. En ese sentido se suspendió la audiencia alrededor de las 12:10 del mediodía, esto para que las partes procesales y los imputados, sus defensas técnicas, pudieran tomar sus sagrados alimentos. Además, esta audiencia de declaración de imputado reiniciará a partir de las 2:30 de la tarde, como fue determinado por el juez de letras designado, y se va a continuar con la presentación del Ministerio Público de aquellos indicios de prueba que tengan actualmente los fiscales representantes del Ministerio Público, y posteriormente en horas de la tarde también se dará a conocer cuál es el fallo de esta audiencia de declaración de imputado. Son dos escenarios los que pudiéramos estar conociendo: por una parte cuál será la fecha de la audiencia inicial y por otra parte cuáles son las medidas que se imputan a los 20 imputados que están presentes ante el juez de letras designado, o sea, esta la medida de la detención judicial, lo que significará que ellos deberán guardar prisión mientras se celebra la audiencia inicial, o bien que se dicten medidas diferentes a la prisión preventiva, lo que significa que ellos se van a defender en libertad y presentarse de manera con sus apoderados legales en la siguiente etapa, que es la audiencia inicial. Carlos, los delitos a los cuales a ellos se les está imputando, ¿cuáles son? Porque tengo entendido que son varios delitos. Bueno, en el caso, el Ministerio Público, al presentar su requerimiento fiscal, presentó el delito de malversación de caudales públicos a título de autor contra 12 imputados. 11 de ellos están presentes, únicamente no se hará presente el señor Edwin Roberto Pavón, que en paz descanse. Sí está la representación de su defensa técnica. Los acusados a título de autor de malversación de caudales públicos son Juan Valenzuela Molina, Gladys Aurora López, Carlos Bonilla, Audelia Rodríguez, Fabricio Puerto Ceguera, Oscar Álvarez Guerrero, Hernán Vindel Moura, Gustavo Pérez Cruz, Güelsi Vázquez López, Milton de Jesús Puerto Ceguera, Gregorio González Rivera. Por el delito de malversación de caudales públicos a título de cómplices están acusados Ivette Navasuazo, Alan San Martín Vallejo, José Flores Zúñiga,
Arnold Castro Hernández, Giovanni Castellanos, Yajaira Talbot Villatoro, Indira Osorio Reyes, Ana Castro López y Estela Muñoz Hernández. Estas son las 20 personas que comparecen ante el juez. Repetimos, el único que no se encuentra presente es Edwin Roberto Pavón. Carlos, ¿se podría conocer este día la resolución de esta audiencia y conocer de igual manera cuándo se desarrollará la audiencia inicial contra estas personas? Sí, una vez que se ha presentado por parte del Ministerio Público aquellos indicios mínimos o probatorios que ellos tienen estipulado presentar, el siguiente paso es dar a conocer el fallo. Seguramente esto será en horas de la tarde, una vez que el juez haya tenido un espacio de tiempo prudencial para analizar toda la petición que hace el Ministerio Público al presentar y ratificar el requerimiento fiscal, así como tomar en cuenta las peticiones que hicieron la defensa técnica de cada uno de los 20 imputados presentes. Bien, Jenny, pudieron escuchar de igual manera todos los televidentes las declaraciones de Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Nos daba este amplio resumen de quiénes son las personas que se encuentran implicadas en este sonado caso de Arca Abierta. De igual manera, a la hora que se reanudará nuevamente esta audiencia de declaración de imputado. Este es mi informe. Si no tienes alguna otra consulta desde los estudios, yo retorno contigo a los estudios principales. Buenas tardes. Muchas gracias a nuestro compañero Pablo Martínez. Está claro lo que nos estaba mencionando en estos momentos el portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Se inició a partir de las 9 de la mañana, pero a las 12 se levantaron las audiencias de declaraciones, pero posiblemente en horas de la tarde vuelvan a reiniciar. Son 20 los imputados en el denominado caso Arca Abierta, donde están involucrados pues diputados del presente Congreso Nacional. Hay que estar muy pendientes con este tema. Fue muy claro el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva. Nosotros con esta información nos vamos a una pausa comercial. Usted no nos cambia, venimos con más noticias. Continuamos con más noticias. El director de CIPRODE, Wilfredo Méndez, apuntó que la dura situación violenta que atraviesa el país es producto del involucramiento directo de los políticos en el crimen organizado, quienes desde las esferas del poder controlan los delincuentes. Hemos discutido varias veces con usted y hemos dicho que no tendremos diferencia alguna si la estructura criminal es la que dicta las órdenes desde el Ejecutivo. Lo único que va a tener usted es un proceso de recomposición de fuerzas criminales, que al final la acción delictiva se va a seguir manteniendo. Por lo tanto, y en consecuencia, las muertes múltiples, las masacres, como se les denomina por algunos, se van a seguir dando y vamos a tener el nivel de inseguridad en barrios y colonias porque no estamos generando ningún proceso de cambio. Esa es la razón por la que estamos viendo esto públicamente, porque también ha habido un proceso de manipulación de las cifras de forma tal que ha tratado en la sombra de querer obviarse, de querer decir la verdad a la población hondureña, que los elementos de la inseguridad continúan en la estructura nacional. Pueden ser también respuestas de los grupos criminales para algunas de las acciones, o todo es una trama o un círculo vicioso que entre ellos mismos, entre el poder, los criminales, los pequeños criminales, están haciendo. Hasta ahora, en lo que yo he constatado, por lo menos, es que hay dos ámbitos del conflicto criminal. Y son grupos criminales que en una zona determinada se pelean, por ejemplo, la distribución de las drogas. Un grupo determinado. Pero a nivel de la estructura estatal tiene que ver también con estructuras criminales que entre ellos mismos al más alto nivel están teniendo algún nivel de conflicto. Por otro lado, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional, el incremento en el número de masacres suscitadas durante este mes lanzan un reto para los operadores de justicia que no puedan combatir la violencia. El problema de la violencia y la criminalidad, y sobre todo estos delitos de alto impacto como son los homicidios múltiples, se vuelven una preocupación porque apenas van los primeros 13 días del año y ya se evidencian 23 personas que han sido víctimas de la violencia en estas 6 escenas de crimen. Que sean los jóvenes las principales víctimas en estas escenas, que ya hayan 3 mujeres y que la tortura, la hazaña, el odio con que están cometiéndolo se vuelve una preocupación, además de que estos cuerpos son puestos en plena luz del día y en las vías públicas para que la población las vea y aumente su sentimiento de temor o miedo a que les pueda pasar a ellos, el que puedan utilizar los espacios públicos
Eso hace que se vuelva un problema sumado al reto que le hacen a las autoridades, precisamente que se niegan a no seguir actuando en función de sus hechos criminales. Es un reto primero porque como todos los hondureños deseamos que se bajen el número y la tasa de homicidios, pero también que se investigue científicamente qué es lo que está pasando y que dé cuenta de los resultados. Y como eso no pasa, entonces los delincuentes continúan actuando con total impunidad y eso es lo que hace que sigan desarrollándose tantos eventos como lo hemos visto este presente año. Una persona del sexo masculino fue encontrada sin vida en el río Chamelecón, entre el puente vehicular y el puente peatonal de la Lima Cortés. El cuerpo presentaba signos de tortura y estaba atado de manos y pies, sin camisa, solo con un pantalón azul. Aún se desconoce la identidad de esta persona. Nos vamos a otra pausa comercial. Ya venimos con más información. Nos enlazamos en vivo con nuestra compañera Merari Borjas para que nos pueda dar más detalles. Muy buenas tardes, Merari. Así es, me acompaña la licenciada Belinda Martínez, quien es parte pues del Partido Libertad y Refundación. En este momento pues se habla ya de posibles candidatos para su representación en el Tribunal Supremo Electoral y en el Registro Nacional de las Personas. ¿De quiénes estaríamos hablando? Bueno, definitivamente los candidatos potenciales y que estoy segura de que van a quedar, estamos hablando de don Oscar Rivera, ¿verdad?, que va al Registro Nacional de las Personas, y la abogada Rixen Moncada al Tribunal Supremo Electoral. Quiero enfatizar de que este es un derecho que al Partido Libre le asiste, puesto de que el pueblo hondureño le dio su gran respaldo a través de la votación del pasado 26 de noviembre, donde hizo triunfadora la alianza de la oposición contra la dictadura, y que definitivamente pues nos fue arrebatado ese triunfo, y que ahorita pues estamos luchando por adecentar todo lo que es el proceso electoral, que las cosas sean con transparencia y que sean de forma correcta, ¿verdad?, y que esté de acuerdo a la ley, y es por eso de que estamos exigiendo la representación tanto en el Tribunal Supremo Electoral como en el Registro Nacional de las Personas, y es por eso de que estos compañeros que están candidateándose para esos puestos, pues estamos totalmente seguras de que son personas altamente calificadas, ¿verdad?, con grandes conocimientos en la materia, y que van a hacer un trabajo que realmente llene las expectativas del pueblo hondureño. ¿Vendría a ser más eficiente y más transparente un nuevo proceso electoral con la representación de las personas de Libre en unas próximas elecciones? Pues definitivamente que sí, habría más eficiencia, eficacia, efectividad, transparencia y sobre todo hacer las cosas totalmente correctas e informarlas oportunamente. Muchísimas gracias a la licenciada Belinda Martínez, pues quien nos ha brindado cuáles son los posibles candidatos a estos dos órganos tan importantes para unas nuevas elecciones en el país. Con este informe regreso a estudios.